Buenas tardes, estamos con Juan Diego, por favor, preséntate. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juan Diego Cantor, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y soy docente en el Colegio Colomboamericano de Ciencias Sociales. Listo. Te voy a hacer algunas preguntas para que tú, por favor, me des tu opinión o qué conoces al respecto de estos temas. Okay. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Ok. Bueno, pues digamos que el Estado como tal es básicamente la forma en la cual se organiza o se administra, ¿sí?, un país. Un Estado como tal tiene unas características fundamentales y es que debería tener, ¿sí?, un territorio definido, una población definida y una forma de gobierno, ¿sí? Digamos que, y ahí entraríamos un poco a las diferencias, y es que el gobierno como tal es la forma en la cual tú vas a administrar ese estado que ya tienes definido con base en unas fronteras fijas y con una población fija que hace parte de ese territorio, ¿sí? Y digamos que más que todo es una similitud, y es que tener en cuenta que la población que conforma ese territorio es lo que nosotros vamos a llamar la nación, ¿sí?, que son básicamente los ciudadanos o las personas que viven ya en ese estado pues configurado jurídica y políticamente, ¿sí? Pero el gobierno es la forma en la cual tú administrarías ya, pues tú sabes las varias formas que se han establecido de gobernar como tal. Sí. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre la participación política y la democracia? Debería haber una relación netamente directa, ¿sí? Si estamos hablando que la democracia se entiende como la forma en la cual los ciudadanos de a pie son los que tienen el poder, entre comillas, y que somos nosotros los que dictaminamos el curso que van a tener nuestros dirigentes. Siento que el escenario de participación, además de ser activo, debe ser crítico y debe ser netamente propositivo, es decir, nosotros tenemos que demandarle a ellos lo que queremos, ¿sí? Sí. Eso es fundamental. En ese orden de ideas, pues el primario, el constituyente primario llamarían, es que nosotros somos los que tenemos el poder y ellos simplemente representan nuestros intereses. Comprendo. Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo defines entonces la política y cuál sería la diferencia entre política y político? La política es lo que llamarían un poco la realpolitik y es lo que se lleva a cabo ya en el ejercicio burocrático de la política. Diseñar leyes, hacer propuestas, bueno, digamos que llevar a cabo todo el ejercicio, pues. Pero lo político es un acto, ¿sí? Y ese acto se ejerce como tal en unas prácticas concretas, ¿sí? Digamos que yo sí me recojo particularmente en una frase de las feministas de los 60s, y es que lo personal es político, es decir, cualquier enunciamiento que tú estés haciendo respecto a algo no es objetivo, no es neutro, sino que deviene de un contexto de desigualdad o de unas contradicciones que permiten que tú te enuncies de esa manera, ¿sí? Entonces digamos que lo político sería esa subjetividad que permea lo que tú vas a decir o cómo tú actúas, ¿sí? Okay. Y en este contexto, ¿qué elementos componen la cultura política? Yo siento que varía mucho, precisamente porque la cultura es evidentemente un ejercicio de relaciones y de construcciones sociales particulares de cada sociedad, ¿sí? En ese orden de ideas, por ejemplo, vamos a ver el caso argentino, donde la cultura política es muy activa por el proceso que ellos tuvieron de dictadura tan marcado, ¿sí? Que Colombia pues digamos, carecemos de ese ejercicio, y por lo mismo nuestra cultura política podría uno decir que el nivel de participación es muy bajo. Y bueno, digamos que otras dinámicas estatales que no permiten que la gente tenga una participación mucho más activa. Estuvimos relegados de una participación activa durante casi 100 años por la Constitución del 86, y hasta el 91 se nos dan unas oportunidades diferentes para, digamos, aproximarnos al ejercicio ciudadano como tal de, bueno, no sé, los plebiscitos, las tutelas, cuando nos están vulnerando los derechos, por ejemplo, ¿sí? Pero yo diría eso, que es un poco variable, pero que tiene unas cosas muy concretas respecto, por ejemplo, a participación, manifestación, movilización, ¿sí? Enunciar, demandarle al Estado también cosas, ¿sí? Que el Estado no es un edificio allá solo, pues, sino nosotros lo construimos como tal, ¿vale? Listo. Y en este orden de ideas, ¿qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo definirías el derecho y el deber de este ciudadano? Es que se me conflictó un poco esa categoría, porque evidentemente la construcción de una ciudadanía o de un ciudadano, pues bueno, parte de que tú coexistas o pertenezcas a un Estado nacional constituido, y esta categoría
no tiene en cuenta personas que no tengan esa categoría como tal, perdón la redundancia, de ciudadanos, es decir, prostitutas, es decir, inmigrantes, es decir, personas que no tengan una cédula, ¿cierto? No podrían, digamos, ejercer o tener unos derechos que son constituyentes como ciudadano. Ahora, más allá de la Constitución o lo que diga la Constitución respecto a nuestros derechos y nuestros deberes, creo que es un ejercicio de construir territorio, de construir identidad, ¿sí? Muchas veces el Estado y el discurso de nación funciona como una aplanadora de identidades. Ahora yo te pregunto a ti, por ejemplo, si yo fuera guayú, si yo fuera un afrodescendiente y yo no me reconociera en ese Estado, ¿sí? ¿Qué derechos o qué deberes tienen ellos sobre nosotros que estamos en un territorio que a lo mejor no nos reconocemos en ellos, ¿sí? Eso me conflictúa un poco, pero bueno, eso es como que se me viene a la cabeza, pues nada. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, gracias, hasta la próxima.